nuestra editora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por estar acá y muchas gracias a Rodrigo, Marcelo y Martín también por acompañarnos. Vamos a charlar un poco de las estrategias para adaptarse, para liderar en estos contextos de incertidumbre y volatilidad, tanto regionales, globales como locales. Ahí los desafíos. Pero bueno, cuéntenme un poco si sienten que en los contextos que estamos viviendo, como los de ahora, de alta incertidumbre y volatilidad, el rol del CEO cambia en la compañía, si les parece que toma, no sé si la palabra es preponderancia, pero si toma, no sé, otra manera de liderar o no, y también cómo tuvieron ustedes que adaptarse a eso. ¿Querés que empiece? Sí. Dale. Bueno, Vamos, gracias, Flor. arrancamos por Muchas orden. gracias a Forbes también. Sí, claramente cambia. Yo particularmente creo que es un gran momento para estar vivos, ¿no? Porque que no es poco. porque todo cambia todo el tiempo ahora, ¿no? Y yo creo que el rol de CEO o de líder pasó de ser en el pasado representado por alguien que tenía que ser experto técnicamente en algo, ¿sí? A una persona que hoy tiene que ser experta en adaptarse a los cambios, ¿sí? Y en ese sentido digo que es un gran momento para estar vivos porque eso está buenísimo, es divertido. Lo otro suena un poco aburrido, ¿no? Claro. O sea, ser un experto técnico en algo y no mucho más y ponerse un objetivo y decir, bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma, con estos pasos y vamos a hacer siempre esto. Siempre lo mismo. Como fue, por ejemplo, el comienzo de Henry Ford, ¿no? Decir, bueno, vamos a adaptar el procesamiento o la productividad de algo a unos ciertos pasos y vamos a hacer siempre lo mismo. Hoy en día es completamente distinto. Hoy en día el objetivo por ahí sigue siendo el mismo, pero la forma de hacerlo va cambiando constantemente. Y eso, mi sensación es que llevó a moldear al rol del CEO como algo completamente distinto, en el cual la persona que está a cargo o liderando ese proceso, lo que tiene que hacer es adaptarse a los cambios constantemente. Y eso es un cambio muy fuerte, desde mi punto de vista, mucho más divertido que lo que se hacía antes. Buenísimo. ¿Voy? Sí. Bueno, primero gracias por la invitación, siempre está muy bueno estar acá con la familia Forbes. Me sumo a lo que dice Martín, más o menos, digo, me parece que en tiempos de inestabilidad, ¿no? Está claro que Argentina siempre fue un contexto inestable, irregular, pasa que ahora obviamente lo que se suma es un contexto además global inestable, que eso hace que estemos viviendo una situación muy particular y cambia un poco las reglas del juego. Digo, el rol del CEO en este contexto me parece que también, de nuevo, como decía Martín, primero que lo hace mucho más ágil, mucho más dinámico, pero también tiene como la responsabilidad de mezclar, y me sumo a lo que venía escuchando también previamente en la charla que tuvieron recién, como ese mix que un CEO hoy tiene que estar mirando el corto plazo, digamos, porque por supuesto que es necesario el corto plazo, uno no se lo puede olvidar, pero que ese corto plazo tampoco te consuma la energía y te fije en el modo supervivencia, sino que uno pueda salir de eso y también sumar e ir y pensar también en el mediano y en el largo plazo. Puntualmente, digo, nosotros en Merck es una empresa que este año está cumpliendo los 95 años en Argentina y que es una empresa que a nivel global tiene 357 años, entonces Claro. es una empresa que nunca se olvida a largo plazo. Pasa que a veces algunos países puntualmente tienen dificultades y lo hace inestable. Después, otra cosa que se empieza a sumar más en el CEO, que a veces uno lo tenía, no digo que olvidado, no le daba tanta repercusión, era el famoso de este músculo geopolítico que hoy se suma a la problemática de inestabilidad a veces de un país en el que trabaja así. Y eso es muy importante, no solo para el CEO, que lo tiene que tener, por supuesto, sino que esto se trabaje en todos sus equipos. Perfecto. Rodrigo. Bueno, yo concordo mucho con Martín, con Marcelo. Creo que nosotros hablamos mucho en Stefanini. La principal capacidad, principal característica que buscamos es alguien que sabe aprender a desaprender constantemente. Passamos os últimos 30, 40, 50 anos aprendendo para chegar neste momento do mundo que o mais importante é desaprender e reconectar,
buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, cuando hablamos de una posición de CEO, nosotros siempre pensamos en algunas cosas. La primera es la capacidad de desaprender, buscar nuevas soluciones. La segunda, la capacidad de conectar personas. Esto es muy importante cada vez más, cuando hablamos aún más de un mundo hiperconectado, con muchas informaciones. Saber conectar y saber transmitir la mensaje de manera clara, asertiva, sin peros, muy directo, para dejar clara toda la organización, es fundamental. Y la tercera parte es la parte de armar un equipo que pueda construir soluciones y no solo nosotros tomar las decisiones puras de nuestro lado. Entonces, ¿cómo armamos una capacidad de un equipo, que el equipo pueda construir esta capacidad de tomar decisiones de manera a permear toda la organización, de modo a descentralizar cada vez más la decisión? En un mundo de rápidos cambios, de rápidas tomadas de decisiones, nosotros nunca vamos a tener más contexto que quien está en la punta de nuestro equipo. Entonces, ¿cómo armamos esto? Es cada vez más lo que buscamos. Entonces, son los tres principales cambios que veo en los últimos años. Hay como un cambio en el rol del CEO, tomando, digo, un poco lo que decían los tres, también como, y lo que vos decías al principio, Martín, esto de ya no más el número uno técnico arriba, digamos, mirando al resto, sino también como más como uno más del equipo, si bien es el que como tiene la responsabilidad final. Y me imagino que también hay como un trabajo ahí de parte de ustedes como número uno, ¿no? A nivel, incluso creo que desde habilidades de liderazgo, también dejar el ego por momentos de lugar y como reconocerse en esto también de aprender, desaprender, digamos, cómo lo trabajan desde el punto de vista también de cada uno a nivel como las habilidades, porque de última como que los conocimientos técnicos hasta un punto son como más fáciles de adquirir. Sí, yo creo particularmente que la clave hoy está en generar confianza, ¿no?, en el equipo. O sea, me da la sensación, esto es un aprendizaje continuo, ¿no? Con lo cual hay cosas que por ahí digo que por ahí cambien dentro de unos minutos. Pero digamos, baso mucho la creación de los equipos en la confianza. Creo que ningún equipo funciona mejor, nunca un equipo funciona mejor que cuando está en un ambiente en el cual se tiene plena confianza. Creo que ese rol, como vos decías, ese rol de líder en el cual estás un escalón por encima del resto y todo el mundo tiene que hacer lo que vos decís y todo el mundo tiene que escuchar tus grandes ideas, no existe más, pero no es que está cambiando, no existe más. Hoy en día los grupos se forman de una manera completamente distinta en el cual cada uno aporta lo que tiene para aportar y en el cual cada uno va poniendo su grado de adaptación a los cambios que suceden, ¿sí? Y de esa manera el grupo entero se va adaptando a esos cambios. Y me parece que justamente cumpliendo ese rol de poner su grado de adaptación en función de los cambios que van pasando, cada uno aporta mucho, ¿sí? Cada uno puede aportar mucho desde su lugar. Y en ese sentido es cuando, refuerzo lo que dije antes, mi sensación es que el rol de líder omnipotente dejó de existir por completo y se transformó más en un creador de equipos donde impera la confianza, ¿sí? Creo que es absolutamente fundamental. Y creo que las nuevas generaciones, principalmente, también lo tienen muy en claro esto, ¿no? Hoy en día estamos viviendo en un mundo donde imperan las redes sociales, ¿sí? Y las redes sociales, si uno lo piensa profundamente, digamos, están basadas en la confianza, ¿no? Porque uno se expone mucho ahí, ¿sí? Y fíjate que los algoritmos terminaron en un lugar en el cual uno elige a la persona que puede ver o no la foto, que puede ver o no mi historia, que puede opinar o no. Dentro del grupo que uno elige hay subgrupos, sí, donde está el grupo que puede poner un comentario, está el grupo que puede poner un like, está el que no. Entonces, creo que las nuevas generaciones están enseñándonos eso también, ¿no? Que la confianza es absolutamente fundamental para lograr lo que dije en la respuesta previa, el objetivo que uno siempre se pone, ¿no? El objetivo ese siempre sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero creo que el camino que uno recorre para lograrlo es el que va cambiando. Y en ese sentido creo que, como dije recién, es importantísimo escuchar a las nuevas generaciones. No creo yo que nosotros tenemos que adaptarnos a ellas, sino que creo que tenemos que ir
recorriendo el camino juntos y aprendiendo unos de otros. Claro, todos tenemos cosas de las que aprender uno de otro. Exacto. Sí, me sumo. Creo que ese SEO omnipotente, omnipresente, no existe más, desapareció hace rato. Personalmente tengo 4 hijos, 2 adolescentes, entonces tengo muy claro Sí, que hago un que ya montón no de va cosas más. mal todo el tiempo, eso siempre. Pero digo, me parece que el rol del SEO es, por un lado, organizar equipos que estén preparados para enfrentar esas situaciones de inestabilidad local más inestabilidad global, que sean resilientes, que sean ágiles, que tomen decisiones rápidas, que aprendan de los procesos, que cuando se equivocan, que aprendan y se rehagan las cosas de una nueva manera. Después, también el SEO tiene hoy que garantizar o que trabajar también para que sean estructuras horizontales, ¿no? El verticalismo ese no existe más, sino justamente es esto, ¿no? Para mí, hoy lo que tiene también el SEO pasa a ser como el fusible en estas empresas multinacionales en donde tiene que transmitir hacia la organización local qué es lo que pretende la casa matriz, básicamente, pero también tiene que transmitir a la casa matriz cuáles son las necesidades y cuáles son las realidades de, de los niveles locales. Y sí, por supuesto, hay algo que es crucial en estos tiempos para mí del SEO, que es que tiene que garantizar que se mantenga el foco, ¿no? Porque digo, ahora en los contextos muy inestables, a veces ir contra esa inestabilidad se vuelve como el objetivo prioritario. Y en verdad el objetivo prioritario sigue siendo el que era antes, ¿no? Digo, en nuestro caso serán los pacientes en la rama de pharma o serán nuestros clientes en la rama de life science que tiene Merck. Y que los equipos trabajen para superar todas esas inestabilidades e ir trabajándolas todos los días. Pero eso también es como muy importante. Y de última también, y lo otro es, el del SEO es escuchar las demandas y las necesidades de sus equipos. Digo, hoy en equipos horizontales tampoco es que la cultura de la organización, ¿no? el ambiente y el clima laboral lo va a generar un SEO. Eso no existe, eso es una falacia, ¿no? Tampoco el equipo directivo, sino que todo eso se genera entre todos y justamente hay que escuchar a esas personas qué es lo que precisan, ¿no? Y acá de nuevo, tomo lo que decía Martín, las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones quieren un montón de cosas que para ellos son sine qua non, que por ahí para nosotros era algo que estaba bueno, digo, la diversidad, digo, la inclusión, digo, la responsabilidad social, digo, la sostenibilidad. Por ahí, yo tengo 46 años, uno decía, che, esto la verdad está buenísimo en mi empresa. Ahora, las nuevas generaciones si no está esto, yo me voy. Directamente, claro. Entonces, justamente el SEO también está para escuchar y para trabajar sobre estos temas. Bueno, hay yo digo que nuestro rol es mucho de ser un punto de equilibrio en todo. Sí, es verdad que el norte de cada compañía sigue el mismo. Los bancos tienen que seguir haciendo préstamos, los retailers tienen que seguir vendiendo, los hospitales, empresas de salud tienen que seguir cuidando a la gente. El norte de cada empresa no cambia, pero el cómo se ejecuta se cambia y muy importante, con quién se ejecuta se cambia mucho. Entonces, es verdad que nuestra función es mucho de escuchar, de sentar, de oír a las personas, de conectar, porque también hay un tema, las nuevas generaciones les gusta mucho hablar, no les gusta mucho escuchar. Es importante conectar los dos para que más personas tengan esta conexión. Yo creo que después de la pandemia el mundo virtual se quedó mucho más un mundo de hablar do que de escuchar. Cuando hablamos antes de la pandemia, nosotros nos sentamos en las oficinas y eran espacios de discusión. Hoy, si yo quiero hablar con alguien, agendo un espacio de 15 minutos, 30 minutos en la agenda. Por Teams, entro, hablo. E aí, com sorte, a pessoa habla e eu escuto, ¿sí? Então, há um tema de conectar. E há um tema também de equilíbrio que é muito importante, que é equilibrar muito bem a inovação. Que é, não podemos perder nosso norte, mas el como se ejecuta é muito importante. Podemos sempre cambiar, mas como eu incentivo a inovação de maneira que não perco mi norte, que não perco mi direção. Então, este é muito do trabalho que tenho todos os dias, que é, ok, se eu sei que Martín é uma pessoa mais inovativa, eu tenho que deixá-lo mais suelto, pero conecto mais com Marcelo, que é uma pessoa com os pés mais em el piso, ¿sí? Para que se possam conectar e armar um equipo forte, que tenha um direcionamento claro, que garanta, que não penalizemos os erros. Claro que não podemos também incentivar que múltiplas vezes se equivoquem igual, pero que incentivemos o equívoco distinto de maneira que siga evolucionando. Esta é muito a maneira que creemos e que trabalhamos todos os dias. ¿Sí? Perfecto.
Marcelo, hablabas antes del músculo geopolítico, decías, de los número uno y esto de, nada, que son empresas en muchos casos multinacionales o por más que sean nacionales también, que están insertas en un mundo cada vez más volátil y nada, con cosas que pasan constantemente. Pero bueno, ¿cómo es todo esto que estamos hablando de ser CEO y cómo está cambiando en Argentina, digamos? ¿Qué condimento extra o qué se le suma? Y también, ¿cómo es el desafío para ustedes de estar liderando compañías en este contexto hoy de Argentina, como estamos viviendo, que ya estuvimos charlando un poco, digamos? Está bueno que son industrias como distintas en las que están, que cada una está pasando por situaciones y coyunturas diferentes. Pero bueno, ¿cómo están hoy y cuáles son esos desafíos a nivel también del liderazgo? Bueno, tomo porque Sí. para mí el momento más crucial o la decisión más crucial que una empresa tiene que tomar en estas, o la parte más compleja de estas empresas en estos contextos, lo voy a dar vuelta, digo, más allá de que somos empresas con fines de lucro, me parece que en estas situaciones complejas sociales, lo más difícil es estar a la altura de la circunstancia. Todos somos todas empresas grandes en donde tenemos ciertas responsabilidades también sobre la sociedad y digo, cuando uno está inserto en un contexto complejo, tiene que acercarse a la sociedad. Y cuando digo a la sociedad, digo a tus clientes, a nosotros, a nuestros pacientes, pero también, que es muy importante, también a nuestros empleados y después también a las reacciones de responsabilidad social. Digo, solo para citar ejemplos, nosotros estamos, obviamente no voy a decir que la situación de Argentina es inestable porque lo sabemos todos, pero digo, en este contexto, aún así, por ejemplo, Merck apuesta a premios de la innovación junto con el CONICET, tenemos acuerdos, juntos con el Parque de la Innovación, estamos trabajando con el Instituto del Eluar, estamos trabajando con la Fundación Sí. ¿Por qué? Porque entendemos que en estos momentos difíciles es donde hay que acercarse a la sociedad, ¿sí? Y de nuevo eso lo tomo con qué es lo que quieren las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ven esto como algo sine qua non, dicen, qué bueno estar en una empresa que se acerca a la sociedad así, porque esto es lo que necesitamos, digo. Entonces, me parece que uno tiene que mirar primero a su organización, tiene que mirar a su gente y también tiene que mirar al entorno. Y después probablemente cuando uno trabaja sobre estas cosas, sin olvidarse por supuesto de los números, porque los números son importantes y porque somos organizaciones con fines de lucro y no sin fines de lucro, pero esto se empieza a hacer todo más fácil. Y siempre, también como decía Rodrigo, es nunca perder el foco, que es nuestro norte. No digo, el norte no termina nunca, sino el cómo lo hacemos es muy importante. Coincido 100% con lo que dijo Marcelo y si me permitís, voy a tomar la pregunta desde otro ángulo. Sí. Yo creo, y se lo digo a los jóvenes siempre, creo que este país es el mejor país del mundo para usar como escuela, ¿sí? Estamos hablando de que en la actualidad vivimos en un contexto de constante cambio, pero nosotros en este país, creo que en todos los mercados, vivimos en un contexto de constante cambio desde siempre. Siempre, ¿no? Sí. Con lo cual, yo voy a poner un ejemplo concreto de lo que pasa en la empresa nuestra. Nosotros somos una empresa de generación de energía eléctrica con base en Estados Unidos, ¿sí? Estamos en muchos países, pero la base de la empresa está en Estados Unidos. Somos líderes en la transición energética y en Estados Unidos, particularmente hace 8 años aproximadamente, pusimos un rumbo estratégico de crecer exclusivamente con energías de fuente renovable no convencional, viento y sol, ¿sí? Crecimos muy fuertemente en Estados Unidos y en otros países también, acá también, pero en Estados Unidos principalmente crecimos muy fuertemente, nos transformamos de una empresa que no tenía prácticamente inversiones en viento y sol a la más grande de Estados Unidos en 8 años, porque el rumbo era ese y el norte era ese. ¿Qué pasó en Estados Unidos hoy? El rumbo cambió. ¿Sí? Claro. Hoy en día, desde el gobierno de los Estados Unidos, se está incentivando más a fuentes convencionales de energía. Como que volvió para atrás. Exacto. Entonces, la primera reacción de la empresa fue un cimbronazo, digamos, y nosotros acá lo vivimos todos los días a eso. Entonces, realmente, y uno mira hoy, por ejemplo, la estructura gerencial de la empresa global, y está lleno de argentinos. Y bueno, eso demuestra, por lo menos en mi caso y en mi experiencia, lo escuela que es este país, ¿no? O sea, siempre tratando de tomar lo positivo. Sí, ojalá. Uno piensa que
qué bárbaro que justo te toca ser CEO de una multinacional en este país que cambia todo el tiempo las reglas de juego. Y la verdad que no, la verdad es que yo creo que eso o por lo menos en mi caso, eso me enseñó a adaptarme a los cambios y en definitiva, y por suerte, siempre hay que tener un poco de suerte, aparentemente es lo que está pasando hoy en la humanidad. O sea, la humanidad se ha vuelto muy cambiante en prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Así que yo siempre le digo lo mismo a los jóvenes, no renieguen de estar acá, porque creo que este país es y seguirá siendo una gran escuela. Rodrigo. Bueno, primeiro, vamos aí, talvez o primeiro desafio que tenho sempre é, sendo brasileiro, começar a cambiar o idioma cada país que vou em Latinoamérica, não? Eu vou a México, é um espanhol totalmente distinto de Argentina, então algumas vezes mesclo nas palavras, les pido a todos desculpas aí. Pero hablando em sério, é muito interessante. Eu estava a cargo de Argentina e Chile antes de ser-me cargo de Latinoamérica, mas era muito interessante quando eu venia à Argentina, encontrava com outros brasileiros, outras pessoas de outros países, e a pergunta que sempre hacían é: onde está a crise? Então, o principal ponto é, a Argentina, mesmo em um momento de instabilidade política e econômica, sempre ha mirado de modo a crescer, a ser mais. E isto passa muito pelo ADN de ustedes argentinos, que querem cada dia ser melhores, ter um orgulho muito grande do país. Eu comparo com os brasileiros, é incomparável como os argentinos têm gana de fazer seu país cada vez melhor. E mesmo em um momento de crise, mirando adelante, mirando de maneira propositiva, crescer. Então, de maneira positiva, sempre vi este momento de Argentina crescer. Claro que quando as condições políticas e econômicas melhoram, é bom para todos, ¿sí? Pero nosotros estamos em 110 países, nunca nos fomos em nenhum país. Então estamos muito acostumados com este momento de ir para um lado, ir para o outro e tudo mais. E nossa percepção muito clara é: a cancha é a mesma para todos, para mim, para minha competência, para meus clientes. O diferencial é como eu hago internamente, miro e empiezo a executar com base a meu ADN, trabalhar e permitir que meus clientes possam sacar o melhor deste momento, ¿sí? E como tanto Marcelo quanto Martín comentaram, tanto argentinos quanto brasileiros estamos acostumados com a crise, não? Estamos acostumados com o mundo mais incerto, com não saber o que vem de nossos políticos. Em Brasil, nós não decimos feliz lunes, não decimos qual é o imposto novo do dia, não? Em Brasil, cada dia é um imposto novo. Então, estamos acostumados. Quando saímos de nossos países para o mundo, com o cenário que há hoje, estamos claramente em vantagem. Quando nos comparamos com os europeus, com os americanos, com qualquer país que seja, que não têm este costume, nós outros latinos os superamos por muito. E quando falamos de argentinos e brasileiros, argentinos aún mais recentes, têm uma vantagem exponencial quando falamos de sair ao mundo. Então, é um pouco como levamos este ADN de aqui para fora e aproveitando muito de que la cancha é a mesma, ou seja, agora está em mi lado sacar o melhor del momento. ¿Sí? Buenísimo, bueno, muchísimas gracias a los tres, ahí veo que nos quedamos sin tiempo, pero muchas gracias a los tres por compartir su experiencia y bueno, vamos entonces a seguir aprovechando el mundo inestable. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.